Hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Tenía algunas dificultades con mi computador, pero ya se lograron solucionar. Gracias a todos nuevamente por estar acá, iniciando en nuestra tercera clase de autismo y otros trastornos infantiles. Recuerden que todas las clases quedan grabadas. La primera es muy importante porque igual la primera pues se dio toda la información pertinente sobre la parte de los materiales complementarios que son importantísimos, sobre todo los casos clínicos que nosotros vamos a trabajar porque son un complemento importante para la parte teórica. No solamente quedarnos con esa parte de la teoría, sino también de la práctica clínica, que ustedes sepan cómo se pone en, en práctica y cómo se ve realmente un proceso diagnóstico del trastorno del espectro autista, no solamente en niños, sino que también en adolescentes y en adultos, porque igual recuerden que muchos adultos hoy en día están consultando por una sospecha diagnóstica de autismo, no fueron diagnosticados a tiempo, eso ya se habla de un diagnóstico tardío. ¿Tardío por qué? Porque no fueron diagnosticados en ese proceso de neurodesarrollo desde los 2 años que se empieza a diagnosticar el autismo. De hecho, pues antes de los 2 años ya vemos ciertas características diagnósticas, ya vemos ciertos patrones de alarma, pero se empieza a diagnosticar a partir de los 2 años, que era una pregunta, de hecho, que nos hacían ayer, hasta la etapa adulta. Incluso, por ejemplo, hay personas, y he conocido pues de primera mano casos de adultos jóvenes y adultos ya mayores, cuando me refiero a adultos mayores, les estoy hablando 50, 70 años, que han sido diagnosticados con autismo. Entonces, no hay una edad, digámoslo así, límite para un diagnóstico de autismo. Entonces, la idea es que ustedes puedan clarificar lo que nosotros vemos en clase con los casos prácticos, con los casos clínicos de autismo. Hoy vamos entonces a conocer, ayer terminamos lo que fue el tema de las teorías explicativas. Recuerden que las teorías explicativas no son totalitarias, es decir, no son completamente eh, explicativas frente a lo que es el autismo, sino que son pequeños fragmentos de un rompecabezas mucho más grande que compone el diagnóstico. Y de hecho una pregunta muy valiosa que me hacían ayer era cuál de las teorías es la más válida o cuál de las teorías explicativas que les presenté era la que más se acercaba a lo que es el autismo. Y yo les mencionaba que aunque todas son sumamente válidas, todas han sido puestas a prueba, todas han sido obviamente también sometidas a investigación y a cálculos fríos. No hay ninguna que explique por completo todo lo que pasa en el autismo. De hecho, en el autismo, pues el autismo es uno de los diagnósticos más multifacéticos, más multifactoriales que en la parte clínica existe. Hoy entonces vamos a continuar con esa definición y la clasificación diagnóstica. Ese tema también es fundamental. De hecho, vamos a volver a retomar ciertas, eh, ciertas partes que ya hemos trabajado. Igual recuerden que es ir construyendo el conocimiento. Nuevamente, esta parte para las personas que tienen dificultades auditivas, pues en cuanto a la conexión. Esta es una recomendación que les doy. Sé que como en todos los países cambia como el permiso de las plataformas, no sé si en Netflix o bueno, en las demás plataformas de streaming puedan acceder a esta, se llama Pablo, sé que en Nat Geo Kids está, igual pues aseverarle si está en una plataforma o está en otra plataforma es difícil, algunos capítulos sí están en YouTube, eso sí lo sé. Pablo es una serie que habla sobre el trastorno del espectro autista, es una serie infantil, pero a pesar de ser infantil, las personas adultas, de hecho a mí me encanta esa serie porque aprendo de hecho muchísimo. De hecho, pues Pablo es una serie que representa realmente cómo vive una persona con autismo, cómo es una persona con autismo. La serie básicamente habla de Pablo. Pablo es él, el de la camisa verde, que es el protagonista, y cada uno de sus amigos, es decir, el dinosaurio, la llama o la alpaca,
el miquito o el monito y la jirafa representan características nucleares del autismo. Entonces, por ejemplo, dificultades en la socialización, dificultades en esa parte de entender la comunicación verbal. Se la recomiendo muchísimo. Pablo es un niño de 5 años, entonces es esa perspectiva de cómo ver el autismo, cómo crece una persona con autismo. Día a día se enfrenta con muchos desafíos, pero como les digo, no sé si está en todas las plataformas de streaming, pero igual pues la pueden buscar. Realmente es una serie infantil que pues es muy bonita, nos muestra también cómo es la comprensión de una persona con autismo a través de la imaginación, a través del arte. De hecho pues es muy artista, y que los colores que representan también esa parte del trastorno del espectro. Entonces, es muy bonito realmente acá dentro de la narrativa de lo que es la serie, pues la serie ya lleva algunos tiempos, lo que se quiere es representar cómo procesa una persona con autismo. Realmente los invito a que la puedan ver. De hecho, de personas con autismo hay muchas otras series, hay muchas otras películas. Otra que me ha gustado y que se la recomiendo muchísimo es una película ya, pues es una película argentina, ya creo que lleva 2 años, si no estoy mal, Goyo, yo me la vi el año pasado, es una película, no es una serie, pero se la recomiendo muchísimo. Otra que les voy a recomendar es esta, ya les voy a mostrar. Estuve en cine hace poco, de hecho, no Goyo, la otra que les voy a mostrar, que es sobre un niño, ya Goyo sobre un adulto. Hay muchísimas, muchísimas. Miren, por ejemplo, esta. Se llama Invencible, un niño fuera de serie. Es muy reciente y de hecho las características clínicas que nosotros vamos a ver el día de hoy representan mucho, o están representadas, están plasmadas en esta película. La película se llama así, Invencible, un niño fuera de serie. La otra que yo les digo se llama Goyo 8. Bueno, Estelia Torres nos pregunta que dónde se puede ver. Depende mucho, la puedes buscar en las plataformas de streaming, sino también en YouTube. También está allí. Vamos entonces a mirar, a hablar sobre lo que es la definición y la clasificación del trastorno del espectro autista. Resulta que para poder comprender, para poder analizar qué es el autismo, nosotros debemos entender qué son los trastornos del neurodesarrollo, porque son un grupo de alteraciones o más bien dificultades, pero realmente el término que me gusta hablar es una configuración diferente del sistema nervioso central que al fin y al cabo representa un reto para la persona que tiene el trastorno de neurodesarrollo, pero es un reto no tanto interno, sino más bien un reto cuando está vinculado con lo externo. Recuerdan igual que siempre los desafíos están desde lo externo, ¿sí? Si, por ejemplo, y ayer lo hablábamos, si no se le pone a un niño con autismo o si no se le pone a un niño con TDAH los suficientes elementos para que pueda tener un buen proceso de aprendizaje, pues la dificultad está más bien en el entorno, no tanto en la persona con el trastorno del neurodesarrollo. Entonces, esos trastornos del neurodesarrollo en una educación típica pues van a interferir con ese funcionamiento del aprendizaje o de la atención, van a interferir si no se trabajan a tiempo con la vida adulta, con esa independencia incluso de la vida adulta, y que hay varios tipos de trastornos del neurodesarrollo que ya vamos a mirar. Resulta que para hablar de los trastornos del neurodesarrollo hay múltiples causas y múltiples orígenes, pero sí se sabe que hay una gran carga genética, no solo en el autismo, sino que, por ejemplo, en el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención y con hiperactividad, hay un 76 a un 86%, más o menos ese porcentaje de probabilidad de que si alguno de los dos padres
tiene sintomatología, aunque no tenga confirmado el diagnóstico, pero tiene sintomatología de TDAH, muy probablemente alguno de sus hijos, en un 76 a un 80%, pues pueda también tener el diagnóstico. Entonces, hablamos que los trastornos del neurodesarrollo tienen una gran carga genética que se ha estado investigando bastante. Lo mismo pasa con el autismo. No existe un único gen del trastorno del espectro. No podemos hablar de un gen que cause autismo. No, son diferentes factores y en todos los trastornos del neurodesarrollo, genético, ambiental y epigenético, que es la combinación entre causas ambientales y causas genéticas. Pero entonces, para entender los trastornos del neurodesarrollo, nosotros nos debemos derivar o debemos irnos a lo que es el DSM-5, que allí están clasificados o allí están seriados y que de hecho pues allí está el trastorno del espectro con esta definición. Se habla de que el autismo, lo voy a leer puntual, es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente, la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Entonces, para hablar de los trastornos del neurodesarrollo, debemos entender que todos son trastornos neurobiológicos, de esa configuración o más bien de esa ontogenia del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se empieza a formar desde que nosotros estamos en esa parte del periodo de gestación, desde esa parte del periodo incluso embrionario, para empezar a mirar cómo se desarrolla esas redes neuronales, cómo se desarrolla ese sistema neuroanatómico. Estos son los grupos de trastornos del neurodesarrollo, el espectro autista, el déficit de atención e hiperactividad, la discapacidad intelectual, que también es conocido, o el término correcto es trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del aprendizaje específico, que son tres, con predominio en la lectura, que sería dislexia, o como se conocía anteriormente, que era dislexia, con predominio en la escritura, que es la disgrafía, y con predominio en el cálculo, que sería pues esa parte de la dificultad, pues como de hacer abstracciones, hacer cálculos matemáticos, etcétera. Y los trastornos de la comunicación y los trastornos motores. Una pregunta importante es que hay una característica general en todos. La pregunta que me hacen es si una persona, por ejemplo, que tenga 10 años o que tenga 20 años puede ser diagnosticada con un trastorno del neurodesarrollo. Sí, pero ojo acá, sí puede ser diagnosticada. Hay muchas personas, de hecho, que son adultas y que pues están siendo diagnosticadas o con autismo o con TDAH o con incluso un trastorno específico del aprendizaje. Pero la diferencia clave está es que desde que están pequeños, desde que están 5 años, 6 años, 7, 8, 9, etcétera, pues muestran características de TDAH. No es que una persona nunca tuvo eh, rasgos típicos de TDAH y resulta que ya llegó a su trabajo y es allí donde tiene dificultades atencionales. No, eso no sucede así. En todas las áreas de la vida y en todos los momentos de su vida, la persona o sea, tuvo que haber presentado esas características típicas de cada diagnóstico. Entonces, aparecen en la infancia, tienen una base neurológica, que recordemos que son alteraciones en el desarrollo cerebral. Pueden ser de tres modalidades: leve, moderado o severo, y que varían mucho entre personas. Cuando me refiero a que varían mucho entre personas es porque no hay dos personas con autismo iguales. No hay dos personas con TDAH que sean iguales. Que comparten características clínicas, sí. Que comparten de pronto, por ejemplo, la inflexibilidad en el pensamiento, la rigidez en el pensamiento, sí. Pero que la manifestación de una persona u otra va a variar. Y que todos ellos, todos estos que yo les mostré acá, requieren una evaluación clínica y en muchos casos intervenciones, por decir, no en todos, intervenciones personalizadas, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, la parte educativa es fundamental y la parte también psicológica. Entonces, en general, estos, y acá me voy a devolver,
Este grupo de trastornos del neurodesarrollo más bien son condiciones que al fin y al cabo van a afectar cómo se desarrolla ese sistema nervioso, especialmente en esas etapas tempranas de la vida que es la ontogenia del sistema nervioso. Siempre van a afectar funciones como la atención, otros van a afectar funciones como el lenguaje, la cognición, pueden afectar o no la conducta, la capacidad de socialización, la parte de la motricidad fina y la motricidad gruesa, y que persisten durante toda la vida. ¿Por qué? Porque hablamos entonces que es una configuración de nuestro cerebro. Yo les había dado esta analogía el primer día y les mencionaba que así como una persona viene al mundo con un tono o un color de ojos específico, pues nosotros fallecemos con ese color de ojos específico, a no ser claro de ese montón de intervenciones que hoy en día se hacen para cambio de color, pero en términos naturales, pues nosotros nacemos y morimos con un mismo tono de ojos. Eh, y así pasa con el cerebro. Obviamente, el cerebro tiene cambios a lo largo de la vida, pero la estructura como tal y la función básicamente tiene eh, características generales durante nuestro ciclo vital. Entonces, por eso hablamos que esos trastornos del neurodesarrollo, pues la persona lo va a mantener durante su vida, que sí mejora, sí, con terapia, con estimulación mejora, pero que no podemos decir, por ejemplo, que una persona a los 8 años tenía autismo y ya cuando tiene 38 ya desapareció completamente, no, que se mengúan algunas sintomatologías que de pronto antes interferían con su pues, calidad de vida o que interferían con, pues, con su socialización, sí, pero que no es que desaparezcan. Por eso siempre necesitamos un apoyo que sea adecuado, porque muchas personas, de hecho, la gran mayoría, logran avances que son significativos para poder entonces mejorar su calidad de vida y que de hecho las intervenciones pues están allí, centradas en eso. El objetivo central es mejorar la calidad de vida. Entonces, los trastornos, voy a hablar en general, que o lo que desencadena un trastorno del neurodesarrollo pueden ser múltiples causas. Pueden ser factores genéticos, pueden ser complicaciones, por ejemplo, prenatales o perinatales, entonces acá está el bajo peso al nacer o una exposición, por ejemplo, de la madre a sustancias tóxicas, pues en lo que son teratógenos, un daño cerebral temprano, por ejemplo, que en el nacimiento entonces tuvo un sufrimiento fetal o una infección o un trauma craneal, un ejemplo, en etapas tempranas del neurodesarrollo. Entonces, cuando hablamos de todos estos, hablamos que son multicausales, y aquí me voy a devolver, todos tienen múltiples causas. Más que encontrar la causa única, es encontrar pues, la intervención. Luis Asofeifa nos dice, ¿puede empeorar? Sí, pueden empeorar si no se le brindan las herramientas adecuadas, si no se le brindan, por ejemplo, los, eh, los estilos académicos necesarios, sí, pero en muchos de ellos no empeoran, porque en la mayoría, y no estoy diciendo que todos, pero sí en la gran mayoría, muchos de ellos, así por ejemplo, no estén en terapia o no estén en estimulación, pues la misma persona adquiere ciertas herramientas o ciertas habilidades para paliar un poco la situación. Pero si más que empeorar es que se empeora la calidad de vida, porque por ejemplo, una persona que tenga dislexia y que tenga un grado de severidad de dislexia, pues va a ser un reto para la persona graduarse y no es por inteligencia, porque algo importante es que en el trastorno específico del aprendizaje la inteligencia debe estar o promedio o superior, siempre. Lo mismo en el TDAH, promedio o superior. Porque si estamos hablando que una persona tiene TDAH y tiene además un trastorno del desarrollo intelectual, es una redundancia. ¿Por qué? Porque ya de antemano el trastorno del desarrollo intelectual estaría explicando las dificultades atencionales. Entonces, por eso una persona con TDAH debe tener una capacidad cognitiva promedio o superior al promedio, porque puede ser una doble excepcionalidad. Un coeficiente intelectual, perdón, sí, una doble excepcionalidad es
coeficiente intelectual superior a la media poblacional y un trastorno del neurodesarrollo. Lo mismo pasa en las personas con autismo. Es decir, en el autismo sí podemos ver personas con coeficiente intelectual muy bajo, coeficiente intelectual promedio o muy alto. Pero diferente es en el TDAH y en el trastorno específico del aprendizaje, donde sí es importante un coeficiente intelectual, pues que esté en cerca pues de lo que es el promedio. Entonces, importante entender que todos esos diagnósticos tienen múltiples causas. Les voy a explicar un poco a grosso modo qué es cada uno de ellos, pero que igual los vamos a ir profundizando a lo largo de todo el diplomado. En el autismo, pues no voy a profundizar tanto porque sabemos que el diplomado sí va en el autismo, pero que sí las personas pues van a tener de pronto necesidades mínimas de apoyo, en algunos casos que sería el grado uno o un apoyo muy sustancial en el caso, por ejemplo, del grado 3 de autismo. ¿Cuáles son las características generales, aunque las vamos a profundizar, de la persona con autismo? Entonces, dificultades en la comunicación social, van a presentar intereses restringidos, que son muy repetitivos en cuanto a los comportamientos, las respuestas a nivel sensorial que son inusuales, desde la hipersensibilidad hasta la hipo, que es baja. Entonces, un ejemplo clásico es la persona que tiene dificultades para mantener conversaciones o que es la persona que tenga una sensibilidad casi que extrema a ruidos o luces. Por otro lado, tenemos el TDAH, que en el TDAH hay características de inatención, de impulsividad e hiperactividad o de tipo combinado. Entonces acá hablamos de tipos de predominios, predominantemente inatento, predominantemente impulsivo o combinado, que serían los dos anteriores, impulsivo e hiperactivo. Luego tenemos lo que es el trastorno del desarrollo intelectual, lo que coloquialmente se conoce como discapacidad intelectual. Entonces acá es importante entender que hay grados: leve, moderado, severo o profundo. Hay 4 grados. Y que pues la persona va a tener limitaciones acá en el desarrollo pues en el desarrollo intelectual, limitaciones que son significativas, limitaciones que son importantes en los aspectos de la vida cotidiana. Bueno, no logras ver la pantalla, pues está la pantalla azul y están los diagnósticos. Todos ven lo mismo. Listo, por acá dice que sí. Bueno, entonces estaba en esa parte de la discapacidad intelectual, del trastorno del desarrollo intelectual, que les decía que hay 3 grados, que son importantes también evaluarlos. Esto se evalúa a nivel de una prueba neuropsicológica para mirar cómo está ese coeficiente intelectual. Y no solamente con pruebas neuropsicológicas de coeficiente intelectual, sino también con pruebas de habilidades para la vida, digámoslo así, en habilidades como por ejemplo qué tan independiente es para ciertas cosas, qué tan funcional es para ciertas otras. Entonces, cuando hablamos de un trastorno del desarrollo intelectual, hablamos que las personas van a tener características en que dependen de otros para poder funcionar adecuadamente. Claro, hay, como les mencioné, hay diferentes grados, siendo el leve, pues no tan graves, no tan profundas esas dificultades a nivel funcional. Entonces debemos mirar la funcionalidad del paciente y que también pues son características y es que en ese funcionamiento adaptativo, lo que es la vida diaria, la socialización, tienen limitaciones. Es decir, son limitaciones significativas, tanto en la parte intelectual, que tiene que ver con resolución de problemas, con razonamiento abstracto, con razonamiento concreto, incluso en muchas cosas, y es la típica persona que de pronto tiene dificultad para aprender en general, no solo en un aspecto individual, sino en general, que le cuesta entonces, por ejemplo, hacer tareas si no tiene un apoyo, o que le cuesta hacer tareas incluso en la vida cotidiana. Y que también hay otro tipo de diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo que son
los trastornos específicos del aprendizaje, que acá es importante aclarar que es diferente a una discapacidad intelectual. Es el niño solamente que tiene dificultades en la lectura, o es el niño que tiene solamente dificultades en lo matemático. De resto, es bueno en otras cosas. Es el niño que tiene dificultades de pronto en la escritura. Y acá hay áreas académicas o grupos académicos que son específicos. Ejemplo, la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disortografía. Son específicos en ciertas áreas y en otras es muy bueno. De hecho, hay muchas personas famosas, muchas personas incluso muy talentosas que tienen un trastorno específico del aprendizaje y que pues lograron una vida completamente funcional. Entonces, la idea siempre en esos trastornos del aprendizaje es darle o brindarle apoyos que sean específicos para que puedan mejorar esas habilidades. Y tenemos otro tipo de trastornos que son los trastornos de la comunicación, que tiene subtipos. Entonces, trastorno de la comunicación pragmática, eh, trastornos del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de de la fluidez verbal, eh, que se deben también evaluar. Luego tenemos trastornos motores. Acá está, no sé si ustedes han escuchado un trastorno motor que es la Tourette, que es el síndrome de la Tourette, que hace parte de los trastornos del neurodesarrollo como un trastorno motor, que es un trastorno pues de tics. De hecho, el síndrome de la Tourette es muy interesante y un trastorno también del desarrollo de la coordinación, que es la famosa dispraxia, las estereotipias motoras también hacen parte de los trastornos motores, que son diferentes a la parte del autismo. Es decir, una persona puede tener estereotipias y no necesariamente va a tener autismo. Por eso les digo que evaluar el autismo es tan importante hacerlo con lupa, con ojo clínico, porque a veces muchas características de otros trastornos del neurodesarrollo parecen, pero no son autismo. Entonces, en general, en resumen, todos los diagnósticos o trastornos del neurodesarrollo tienen que ver con alteraciones en los mecanismos del desarrollo cerebral, que a veces no cumplen ciertos hitos que son clave para el proceso de neurodesarrollo y crecimiento, que hay una alta comorbilidad entre ellos. Cuando me refiero a que hay una alta comorbilidad entre ellos es porque no es extraño ver a una persona que tenga autismo y que tenga TDAH. No es extraño ver una persona que tenga un trastorno específico del aprendizaje y que tenga déficit atencional o autismo y una dislexia o autismo y una discalculia. Es típico porque son trastornos de ontogenia del sistema nervioso, que sí no es típico, lo que les mencionaba, ver a una persona con un trastorno del desarrollo intelectual y una dislexia. No. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo uno puede explicar lo otro. Y así como tienen alta comorbilidad entre ellos, pues también requieren intervenciones que son multidisciplinarias para diferentes ámbitos. Bueno, Yurley Belandia nos hace una pregunta. ¿Las estereotipias son continuas? ¿Las estereotipias están continuas? ¿Cómo se pueden mejorar o es normal que las haga para que el niño se pueda sentir bien? Sí, las estereotipias son funcionales en muchos casos. De hecho, muchas personas con autismo, incluso adultos con autismo, utilizan las estereotipias para autorregularse. Son su sistema de regulación sensorial. Ellas, las estereotipias, van mejorando cada vez que el niño tiene un autocontrol de sus emociones. Van disminuyendo, no quiere decir que desaparezcan, pero sí disminuyen cuando el niño o la persona va teniendo un mejor control emocional y una mejor control, pues un mejor control de la función ejecutiva. Pero sí, son funcionales. Xiaomi, no veo tu nombre, dice Xiaomi 2207. Un niño de 5 años con autismo que no habla, ¿es posible que más adelante aprenda a hablar? ¿Posible? Sí, hay que mirar cada caso. Hay muchos casos, incluso puedes buscar a Temple Grandin, te lo voy a copiar acá, Temple, Temple Grandin. Ella es una persona, de hecho es una de las activistas más importantes
del autismo en Estados Unidos fue una persona que no habló sino hasta los 4 años de edad. Y ahora es una persona sumamente funcional. Hay algo que sí pues les tengo que decir y es que a medida que pasan los años y la persona deja de hablar, pues se reducen las posibilidades de que pueda hablar. No quiere decir que nunca va a hablar, puede hablar, pero de pronto no son frases consistentes como lo haría otra persona, por ejemplo, neurotípica. Pero es caso único, es decir, todos los casos son sumamente diferentes. Como hay personas que empiezan a hablar a los 6 años, hay otras que, por ejemplo, tienen 6 años y ya son sumamente verbales con autismo. O personas que tienen 12 años y no son verbales, pero con la estimulación, con el sistema PECS, que de hecho es un sistema aumentativo, alternativo de la comunicación que vamos a ver, puede ser que pueda decir ciertas frases con una intención comunicativa. Bueno, por acá una pregunta de un trastorno de neurodesarrollo que hace parte de los trastornos de neurodesarrollo de los movimientos y dice lo siguiente, esta pregunta no la hace Luis Azofeifa, perdón. La Tourette también puede ser gradual, tiene niveles de severidad, sí. El síndrome de la Tourette, que hace parte pues de los trastornos motores, de los trastornos de neurodesarrollo, como tal, no se clasifica en grados formales. No es como el autismo, que sí hay 3 grados diferentes, pero sí dentro del síndrome de la Tourette hay un espectro de intensidad. No hay una clasificación oficial, pero sí cuando se analiza la Tourette, sí hay un espectro de intensidad que puede ser leve, moderado a severo, y pues que realmente, por ejemplo, en la Tourette, los síntomas fluctúan. Los síntomas pueden cambiar con el tiempo. Es decir, pues en cuanto a lo gradual de la aparición. Por ejemplo, hay tics de la Tourette que son tics simples, que es la boca, el párpado, pues esa parte de la mandíbula, pues los movimientos de la cabeza y el cuello, pero puede ser que en niños más pequeños, ¿cierto? Niños comienzan con esos tipos de tics, pero puede ser que vaya aumentando su aparición de manera gradual y que ya no sea solamente los tics de los movimientos y los párpados, sino que luego empiezan movimientos motores mucho más complejos, como los tics vocales, que son muy característicos en la Tourette. Igual, pues los síntomas también hay que decir que son muy fluctuantes. No significa que empeoren siempre. De hecho, a veces se estabilizan, sí, pero sí puede ser gradual su evolución. De hecho, aumentan en esa infancia, más o menos a los 10 años aproximadamente, 8 o 12 años, están aumentando. Como les digo, al principio empiezan con tics, motores simples, ya luego empiezan a tics vocálicos, sí, empiezan a aumentar, ¿sí? Entonces sí es muy importante entender cómo, pues no hay una escala, no es que uno diga sí existe una escala de la Tourette 1, 2, 3 como en el autismo, pero sí se clasifica por severidad clínica. Entonces la Tourette grado 1 que tiene pues ciertas características clínicas, la Tourette grado 2, perdón, la Tourette moderada, la Tourette leve, la Tourette severa, y la severidad realmente pues eso lo evalúa como tal ya escalas clínicas del número de tics, de la frecuencia de los tics, de la intensidad, de la complejidad de los tics, porque hay unos la Tourette que son complejos, realmente hay otros que no son tanto, y la interferencia en la vida cotidiana. Ya si interfiere mucho en la vida cotidiana, pues ya se determina un la Tourette severo, que son tics complejos, intensos, frecuentes y que interfieren en la vida cotidiana. Bueno, Yurley nos dice, ya para seguir con el tema, ¿cómo hacer que le puedan gustar las terapias a mi hijo? Pues él me manifiesta que no las necesita. Está en el nivel grado 1. Lo primero es que tenga conciencia sobre el diagnóstico, ¿cierto? Muchas veces el rechazo primario a la terapia es que incluso pues pasan los adultos, no sé cuántos años tiene tu hijo, pero el rechazo principal es que a veces piensan que es para niños o con problemas severos o para niños con dificultades a nivel cognitivo, no necesariamente es así. Lo primero es que tenga conciencia qué es el diagnóstico, ¿sí? Porque a veces como terapeutas olvidamos explicar también el diagnóstico a los niños y se nos olvida que los niños tienen un nivel de conciencia, sobre todo en un grado 1. Ellos saben
que son diferentes, ellos saben que algo está pasando en ellos y la idea es explicarle qué es el autismo en términos, obviamente, para un niño de 9 años, que me dices que tiene 9 años, entonces explicarle qué es el autismo y explicarle también para qué son las terapias. Porque a veces pueden que pues vayan y no saben el objetivo de la terapia y así como nosotros somos adultos y vamos a una terapia y no tenemos objetivos y nos aburrimos, lo mismo pasa con los niños. Pero también hay que tener algo importante y es que puede ser que no es que solamente no le guste la terapia, sino que de pronto el terapeuta no hizo un buen clic con tu niño. Entonces trata de evaluar qué está pasando, porque lo más importante es que también el niño se sienta muy cómodo, que él entienda para qué, el por qué y que entienda el diagnóstico o que pues el terapeuta le pueda explicar el diagnóstico de manera tal que él no se sienta de pronto oyendo algo y que no sabe para qué, para qué va. Vamos entonces a ver un resumen de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Voy a cerrar aquí el chat un momento, ya recuerden igual que luego yo lo abro en momentos específicos, pero es para de pronto evitar interrupciones, para que podamos ver esa etiología de los trastornos del neurodesarrollo. Recording in progress. Y acá tenemos lo que es la etiología. Lo que les mencionaba es que hay muchas causas. Causas que pueden ser genéticas, causas que pueden ser ambientales, que van en el ambiente, me refiero a complicaciones obstétricas, infecciones intrauterinas, el bajo peso al nacer. Es muy importante que los niños nazcan con un buen peso, eso también es un predictor importante para pues un buen neurodesarrollo. Si la madre estuvo expuesta a tóxicos en el embarazo, por tóxicos no solamente me refiero al alcohol o a pues, sustancias ilícitas, sino por ejemplo el plomo, entre otros, la prematurez y las alteraciones en las redes neuronales, es decir, en esa configuración del sistema nervioso central. En cuanto a la etiología, nosotros desconocemos la mayoría de las causas. Estamos en un 80% de desconocer cuál es la etiología real de un trastorno en neurodesarrollo, cualquiera que sea, no importa los que les mencioné, pues realmente no hay una única causa para ningún trastorno en neurodesarrollo, frente a un 20% de causas que sí se saben el por qué. Entonces, cuando hablamos de la etiología, hablamos de por qué se dio o por qué se desarrolló la causa, los factores que son los contribuyentes a la aparición de un trastorno de neurodesarrollo u otro. Generalmente el origen es un origen multifactorial. Intervienen, como les mencionaba, pues factores tanto genéticos, factores biológicos, interfieren también lo que son los factores ambientales, los factores sociales también, que al fin y al cabo todos ellos lo que van a hacer es interactuar entre sí durante etapas que son críticas o etapas que son cruciales en ese neurodesarrollo cerebral. Es decir, desde esa parte el neurodesarrollo va desde el embarazo hasta la primera parte de la infancia. Incluso se habla que el neurodesarrollo, aunque suene muy gracioso, que el neurodesarrollo va hasta los 25 años, donde se termina de configurar, donde se termina de mielinizar todo nuestro prefrontal, que de hecho ayer hablábamos del prefrontal en varios dominios, como uno de ellos son las funciones ejecutivas, donde es la capacidad de planificar, de seriar, de organizar. Entonces, es lo último que se comienza, perdón, es lo último que se termina por mielinizar. Cuando hablamos de un factor genético, de este primero que ustedes ven acá, hablamos entonces que hay una alta carga genética, son alteraciones en genes específicos. Hay alteraciones específicas o genes específicos en el TDAH, en esa discapacidad intelectual. De hecho, también eh, no hay un único gen, pero sí son varios genes que se han empezado a investigar y que hay una alta heredabilidad familiar, hay una alta herencia familiar. Lo que les mencionaba, si yo ya de antemano sé que en la familia hay alguien con una sintomatología de autismo o de TDAH, pues es un riesgo aumentado de que otra persona también de la misma familia, obviamente pues de un
círculo primario, papá, mamá e hijos, pues pueda también desarrollar el trastorno del neurodesarrollo. Pero también en factores genéticos, no todo es herencia familiar. De hecho, también pues podemos hablar de mutaciones que son espontáneas, mutaciones pues de nuevo, que pues al fin y al cabo pues son anomalías cromosómicas, síndrome de Down, síndrome X frágil, etc. Cuando hablamos de factores a nivel, y acá me voy a saltar de acá a acá, en esas alteraciones en las redes neuronales, es decir, el último que ustedes ven ahí, son disfunciones en la migración neuronal, en ese periodo de mielinización, nosotros igual lo vamos a ir viendo paulatinamente, en lo que es la sinaptogénesis, en lo que es la poda sináptica, son procesos de la ontogenia del sistema nervioso central, y que pues son anomalías a nivel estructural, a nivel cerebral, por ejemplo, la parte de la microcefalia, la hidrocefalia, de hecho también debemos hablar de factores prenatales y perinatales. En los factores prenatales están las infecciones durante el embarazo, como por ejemplo la rubeola, el citomegalovirus, el virus del Zika. De hecho, el virus del Zika se relaciona mucho con lo que es la microcefalia, que como tal no es un trastorno pues de la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, pero que hay una afección al fin y al cabo. Si la madre estuvo expuesta a tóxicos, consumo de sustancias psicoactivas, lo que les mencionaba, o consumo de sustancias, pues, de medicamentos psiquiátricos, por eso muchos de ellos no son buenos en ese proceso de embarazo y se suspenden allí, si se puede suspender el plomo, el alcohol. eh, También en esos factores prenatales está la edad materna y paterna, que poco se habla de ello, pero que es muy importante también tenerlo en cuenta cuando tenemos padres y madres con una edad que supera el límite de los 35 años, y ya les voy a explicar el por qué, aumenta el riesgo de probabilidad de un trastorno del neurodesarrollo. Porque biológicamente el ser humano está diseñado para una edad de gestación de los 20 años más o menos a los 35 años de edad. No quiere decir entonces que si una mamá tuvo un niño a los 37 años, ya entonces el niño tiene un trastorno del neurodesarrollo. No, pero sí aumenta la probabilidad, porque biológicamente pues reduce el riesgo, ese riesgo de estar preparada para poder gestar. Entonces, si hablamos de una madre que puede gestar de pronto a los 45, 46, pues ya es un embarazo de alto riesgo. Lo mismo pasa con esa parte de los padres, pues los varones pueden eh, pues dar su espermatozoide a cualquier edad, pero baja la calidad, obviamente. Entonces, eso también es un riesgo aumentado a nivel prenatal que de poco se habla, pero que también es importante hablarlo. De lo prenatal también podemos hablar, por ejemplo, de una hipoxia, de la diabetes gestacional, de la preeclampsia que a muchas mujeres le da. Mm, Esa deficiencia, por ejemplo, de ácido fólico, de hierro, de yodo también. Eso como prenatal. Y perinatal son los niños que, por ejemplo, llegan al mundo con una asfixia perinatal, una hipoxia, una anoxia. Son los niños que llegan con bajo peso al nacer, con malnutrición, desnutrición, y que también hay factores postnatales y factores ambientales. ¿A qué me refiero con postnatal y ambiental? Si, por ejemplo, el niño en ese proceso de neurodesarrollo, ya afortunadamente pues no es tanto, pero sí hubo un tiempo donde hubo mucha meningitis y encefalitis, que son pues factores infecciosos, y también pues hay un componente bacteriano ahí, pero pues eso es otro tema, em, pues que son varios tipos, pues aumenta el riesgo de una dificultad a nivel del neurodesarrollo o un trauma cronoencefálico o una exposición temprana como a un ambiente que es desfavorable, un ambiente negligente, un ambiente que es el niño que está expuesto a maltrato, a que no le brinden, por ejemplo, pues la alimentación adecuada que requiere un niño, y que pues es un niño que de pronto no tuvo o no está teniendo una estimulación suficiente. En resumen, pues la etiología de los trastornos del neurodesarrollo es muy compleja, es multifactorial, entonces buscar una única causa pues no es como lo ideal en sí. Es más, ¿qué hacemos con el diagnóstico? Supongamos, ya tenemos un diagnóstico de TDAH, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? Más que ir en retrospectiva y buscar qué pasó, por qué pasó, debía hacer esto como mamá, no. Ya, es empezar a
mejorar esas habilidades porque tienen muchas habilidades y trabajar esas que de pronto no son sus fortalezas. No hay una única causa, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es una combinación de factores genéticos, de factores ambientales que afectan obviamente ese desarrollo cerebral en etapas claves de lo que es esa infancia temprana. Eh, Resulta que el autismo tiene tipos según su etiología, también hay que hablar de esto. Esa no es la clasificación, es más bien el tipo según la etiología. Entonces tenemos dos. Un autismo que es idiopático y otro autismo que es de tipo sindrómico. La misma palabra no lo dice, sindrómico, viene relacionado con un síndrome. Empezamos por este, por el autismo sindrómico. Cuando hablamos del autismo sindrómico es porque aparece junto a un síndrome genético, un síndrome médico, es decir, el autismo no aparece solo, sino que aparece con otra afección a nivel neurológico. Entonces, cuando hablamos de un autismo sindrómico es porque parte de un síndrome médico, parte de un síndrome genético y ocurre junto a otras anomalías que son físicas, cognitivas o neurológicas. Algo importante es que el autismo no tiene una fenotipia clara en su, pues en su corporalidad. Eso es falso, de hecho es un mito porque muchas personas han dicho, sí, es que el autismo las personas tienen la cara más alargada o los ojos más separados. Bueno, he visto muchas cosas. No, el autismo no tiene pues rasgos físicos característicos solamente cuando está vinculado con un autismo de tipo sindrómico. ¿Pero por qué? No porque el autismo en sí tenga ese rasgo, sino porque está vinculado con el síndrome y que posiblemente ese síndrome sí tenga ese rasgo. Ejemplo, es decir, y bueno, y que también en el autismo sindrómico hablamos que hay una causa que es identificable, eh, usualmente esa causa identificable es de tipo genético, algunos ejemplos son, por ejemplo, el síndrome de Rett, el síndrome X frágil, la esclerosis tuberosa, lo que es el síndrome de Angelman, lo que es el síndrome de Sotos, bueno, hay muchísimos síndromes que sí son genéticos y que sí tienen rasgos físicos. Es por eso que decimos que hay rasgos físicos secundarios al autismo, pero que viene de ese autismo sindrómico. Hay una prevalencia que es menor frente al autismo idiopático, que ya se los voy a explicar. La prevalencia del autismo sindrómico es más baja, es de 15 a 20 más o menos en los casos de autismo, y que hay características clínicas. Lo primero es que hay una presencia de discapacidad intelectual mucho más frecuente, es decir, las personas que tienen un autismo sindrómico tienen discapacidad intelectual en muchos casos. Ejemplo, en el síndrome de Rett, en el síndrome de X frágil, donde hay discapacidad intelectual y es algo genético. Hay rasgos físicos que les había mencionado, hay rasgos a nivel neurológico, secundarios a ese síndrome asociado. Y en muchos casos, como en el síndrome de Angelman y en el síndrome de Rett, hay eh, crisis epilépticas, puede haber epilepsia. De hecho, también hay problemas motores, como en el síndrome de Rett, que hay problemas motores, hay malformaciones a nivel congénito. Y el diagnóstico solo se confirma mediante pruebas genéticas. Es decir, para yo poder identificar si la persona tiene un autismo sindrómico y si hay sospecha de un autismo sindrómico, pues la única forma es hacer un diagnóstico de tipo genético, ¿sí? O pues otros estudios médicos complementarios. Entonces es importante entender que es baja esa frecuencia del autismo sindrómico, pero que igual concomita bastante con autismo. Entonces, cuando hablamos de un autismo sindrómico, hablamos que no hay una causa identificable, que está asociado a un síndrome genético definido y que tiene pues un patrón clínico específico con rasgos que se combinan con autismo. Ese es este que les acabo de mencionar. Ahora vamos para el autismo idiopático.
Cuando hablamos de un autismo idiopático, hablamos que no hay una causa conocida, no hay como tal una causa que se sepa. De hecho, ahí viene la definición. El término idiopático viene de algo desconocido. Entonces, en cuanto al autismo, hablamos de que el autismo aparece sin una causa única, sin una causa identificable ni a nivel genético, ni a nivel neurológico, tampoco viene relacionado con un síndrome cuando es idiopático. La prevalencia es mucho más alta. La prevalencia entonces ya sube de un 80% frente al sindrómico que era de un 15 o un 20, el 80% ya de los casos sí vienen en autismo idiopático y que hay características principales. Falta de causa única, un origen multifactorial, lo que habíamos mencionado de la epigenética, que hay mecanismos moleculares también, que hay alteraciones, sí, e igual esto se sigue estudiando, y que hay un trastorno del desarrollo, dificultades en la interacción social, dificultades en la comunicación y en las conductas repetitivas y las estereotipias. Que pues esto que les estoy mostrando acá son los algoritmos diagnósticos o la triada diagnóstica del trastorno del espectro autista. Entonces, hablamos que un autismo idiopático no hay una causa, representa el 80% de los casos de autismo y que pues las características clínicas van a variar de una persona a otra. No todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual, no todas las personas con autismo tienen altas capacidades, hay niveles, hay variaciones. Vamos a empezar por por lo que es el síndrome X frágil. Les voy a empezar a explicar lo que son los síndromes genéticos que están vinculados con el trastorno del espectro. Este es el primero, que es el X frágil. El X frágil, de hecho, pues es una de las causas hereditarias de discapacidad más comunes. El X frágil, entonces, se da por un gen específico. Acá sí hay una especificación de gen, a diferencia del autismo. El X frágil, de hecho, pues representa una gran cantidad de personas del autismo sindrómico. Acá sí podemos hablar que es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad, eso creo que debe estar muy claro, pero el síndrome X frágil sí lo es. Es una condición que es a nivel genético y que resulta de una mutación específica de un gen específico, que es el FMR1. Resulta que ese gen codifica, bueno, y que está ubicado en el cromosoma X. Por eso, X frágil, mm, ese gen, que es el FMR1, codifica o pues es una producción insuficiente o una producción a veces nula de una proteína con el mismo nombre, pero la proteína es FMR no con el uno sino con la letra P de proteína. Es esencial para que ese desarrollo cerebral pues se dé, para que ese desarrollo cerebral pues tenga un buen proceso de crecimiento. Entonces, como hay una producción nula o una producción que es insuficiente, pues de la mutación de este gen, que es la que codifica, pues el desarrollo no se hace de manera típica, no es un desarrollo normal. Entonces, de hecho, por eso se habla que el X frágil es una de las condiciones genéticas que genera discapacidad intelectual hereditaria. Entonces las personas tienen retraso en el desarrollo, tanto de la motricidad, discapacidad intelectual, problemas en el comportamiento, de hecho hay mucha ansiedad, hay mucha hipercinesia, hay sensibilidad sensorial también, y que a veces rasgos físicos como una cara alargada, unas orejas grandes, aquí sí hay rasgos físicos que están vinculados con el síndrome X frágil. Aproximadamente uno de cada tres personas con síndrome X frágil también cumple con esos criterios clínicos del trastorno del espectro autista. Pero es muy importante mencionar que aunque el X frágil y el autismo coexisten frecuentemente, pues no todas las personas con X frágil tienen autismo y no todas las personas con autismo van a tener X frágil, pues la mayoría de las personas con autismo no tienen mutaciones del X frágil. Eso es muy importante mencionarlo. Y que también pues las personas X frágil se benefician de terapias que también se utilizan en el tratamiento del trastorno del espectro. Entonces, por ejemplo, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, la parte de intervención a nivel conductual y que igual es importante hacer un diagnóstico temprano. Lo que les mencionaba, hay
alta relación de un 30 al 50% de X frágil también presentan trastorno del espectro, pero que no todas las personas pues comparten los diagnósticos. ¿Qué síntomas sí comparten? Dificultades en la comunicación social, los comportamientos repetitivos o las estereotipias, la hipersensibilidad a sonidos, luces, texturas, y por eso la importancia de detectar adecuadamente si es un autismo sindrómico o si es un autismo idiopático, porque pues igual el X frágil también necesita pues un tratamiento médico, un tratamiento educativo, un tratamiento terapéutico, que pues es muy importante hablar. No hay cura, por eso acá sí se habla de cura, porque si es una enfermedad del autismo no, pero se manejan síntomas con terapia de lenguaje, apoyo escolar y en algunos casos una medicación por ansiedad e hiperactividad. Vamos a ver un caso de lo que es un trastorno X frágil vinculado con autismo. Teníamos allí un ejemplo de X frágil. Vamos entonces a hacer una ronda de preguntas. Algunas yo ya las tenía acá eh, en el chat. Sí, exacto. Todo depende del nivel y no, porque bueno, la pregunta es la siguiente. Entonces, un autista no verbal, si puedes llegar a hablar, depende. Depende del tipo, de nivel que tenga, si es nivel uno, nivel 2, nivel 3, pues si es no verbal, en la mayoría de los casos es nivel 3. Y también el tipo de intervención y el tipo de estimulación que se realice con la persona. Hay personas que pues nunca tienen o nunca reciben desafortunadamente pues como la estimulación que se requiere y no llegan a ser verbales. Pero hay personas, y conozco de primera mano personas que iniciaron siendo no verbales, pero son, pues tienen familias que se empeñan, tienen familias que los llevan a terapia, que los llevan a consulta y lograron ser no verbales, perdón. Por acá, otra pregunta de la Tourette, nos la hace Modesta del CID, nos dice la siguiente pregunta, o nos hace la siguiente pregunta. Los que tienen la Tourette también tienen deficiencia mental. Bueno, pues no se habla como tal de deficiencia mental, sino pues una discapacidad a nivel intelectual. Anteriormente se llamaba deficiencia mental o retraso mental, ya no, pues ya se cambió el nombre. Eh, No, pues las personas con la Tourette tienen una inteligencia completamente típica, igual que la población en general. Lo único que varía es que, pues, es un trastorno neurológico del movimiento, no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual, es decir, son personas completamente funcionales, solo que, pues, tienen un trastorno a nivel neurológico de esa parte de los movimientos. Entonces, pues, la Tourette como tal no afecta ese desarrollo intelectual, solo afecta esa parte de los movimientos como tal. Bueno, por acá otra pregunta. Esta pregunta no la realiza Ángela Cruz. Nos dice, hace poco escuché un estudio de Donald Trump que mencionaba el efecto de tomar ibuprofeno en el embarazo y su posible causa del autismo. ¿Qué tan fiable es ese estudio? ¿Tiene conocimiento? Bueno, me gusta que hayas hecho esa pregunta, Ángela, porque de hecho más adelante vamos a hablar de lo que la controversia de las vacunas. Eh, sí, yo estuve al tanto pues como de lo que dijo Trump, no leí el estudio como tal, la ciencia cierta, pero realmente pues lo mismo pasa con el tema de las vacunas, ¿cierto? Eh, Se han difundido falsas creencias, errores clínicos de, de qué causa el autismo, por qué pasa el autismo, entonces sí, se habló pues como públicamente de Donald Trump, pues de hecho fue este año, pero fue sobre el acetaminofén, el paracetamol, pues. No sobre el ibuprofeno. Y pues claro, esa administración pues empezó a difundir advertencias, comunicados sobre el tema, muchas personas entonces empezaron a hablar que entonces el acetaminofén sí era súper malo y pues, pero realmente pues el riesgo de cualquier medicamento
hay riesgos como beneficios. Los medicamentos realmente no salen a la luz pública o no salen a la venta pública si los organismos sanitarios, que es la FDA, que es la Organización Mundial de la Salud, que es, por ejemplo, pues otros CDC, ellos no, los medicamentos no salen a la luz, sino son 100% seguros para toda la población. Obviamente, hay que tomarlos con cautela. Todo medicamento puede ser un acetaminofén, hay que tomarlo con cautela, pero realmente pues no hay un estudio sobre lo que, pues un estudio concluyente y realmente pues por ejemplo la FDA indicó que pues que el acetaminofén y la OMS también ha reseñado que no hay una evidencia concluyente. Al no ser concluyente, entonces pues ahí, digámoslo ahí, que Trump a veces sí de pronto pudo haber cometido ese error, porque sí, se está estudiando, pero no hay nada concluyente. De hecho, por ejemplo, en el año 1900, en esa década de los 90, para ser exactas, 1998 sale un estudio a la luz que hablaba sobre que las vacunas, especialmente la que inmuniza sobre la rubeola, la parotiditis, yo les voy a hablar más adelante, pues de hecho hoy de esto, eh, causaba autismo. Y de hecho ese estudio estuvo mucho tiempo. Apenas en el año 2010 lo bajaron de la comunidad científica donde estuvo eh, circulando, pero no había ninguna evidencia clínica. De hecho, había mucha manipulación de datos. En la comunidad científica, desafortunadamente, hay que leer con mucha cautela. No quiere decir que el primer estudio que salga es el primer estudio y ya, no. Hay que hacer estudio sobre estudio, estudio del estudio, del estudio del estudio para que sea concluyente y realmente pues a veces se tergiversa muchísimo de, de muchos componentes y de los medicamentos y claro, eso empieza a generar una histeria colectiva, un miedo colectivo y muchas personas pueden dejar de pronto de tomar acetaminofén por ese miedo sabiendo que no hay ningún estudio concluyente. Vamos entonces a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a resolver esas inquietudes y vamos a hablar entonces, vamos a hablar de hecho del síndrome de Angelman y el autismo y antes de eso de un caso clínico sobre lo que es el síndrome de Rett vinculado con el trastorno del espectro que este caso clínico recuerden que está en el material de estudio material opcional, igual ahora después del descanso se los muestro para que lo puedan revisar, lo puedan descargar. Hablamos del síndrome de Angelman y su relación con el trastorno del espectro autista. Entonces, al igual que nosotros estábamos viendo del síndrome de X frágil, también tenemos otro tipo de autismo sindrómico y es el síndrome de Angelman. Aunque no es tan común, el X frágil, el síndrome de Angelman también es bastante común en el trastorno del espectro, de hecho es el segundo más común. Entonces tenemos que el síndrome de Angelman es un trastorno también a nivel genético. Ya les dejo un video, ese es el enlace para que ustedes entonces se puedan ingresar. El video explicativo está en inglés, pero igual también tiene traducción para que ustedes entonces puedan conocerlo, puedan entender. De hecho, les voy a compartir el enlace. Más que un video, también es una página donde ustedes pueden explorar un poco más sobre lo que es eh, el síndrome de Angelman, cómo evoluciona. Ya les estoy compartiendo la página. Los voy a compartir acá al chat. Esa es otra recomendación. Es un libro gráfico. Se llama Soy Ángel. Es un libro que se lo recomiendo. Pues como es un libro gráfico, pues no tiene mucho texto. Es más que todo para entender un poco cómo es el síndrome de Angelman, qué pasa en el síndrome de Angelman, pero igual es muy interesante. Entonces, resulta que el síndrome de Angelman está causado por una mutación genética de un gen específico que esta vez no está ubicado en el cromosoma X, sino que está ubicado en el cromosoma 15. En general, el síndrome de Angelman es, aunque
es un caso atípico, es raro encontrarlo, pues afecta ese equilibrio a nivel neurológico y que hay algo importante y es que en el síndrome de Angelman hay una característica muy importante y es un retraso significativo en lo que es el neurodesarrollo. En general hay problemas de equilibrio, hay problemas de la marcha, hay problemas en lo que es la coordinación. De hecho, acá también en el síndrome de Angelman encontramos que hay discapacidad intelectual que es severa y una característica que es muy común en el síndrome de Angelman es el comportamiento característicamente feliz. Cuando me refiero a característicamente feliz, es más que todo, no es que todo el tiempo estén felices, no, sino más bien, pues esa parte de expresión facial alegre con una risa frecuente. También hay problemas de convulsiones, eso es muy común en el síndrome de Angelman y en otros trastornos a nivel genético, y que hay una causa importante y es que hay un mal funcionamiento también de un gen, al igual que vemos en el síndrome de X frágil, pues hay una ausencia o más bien un mal funcionamiento de un gen específico que es el V3A, que está ubicado en el cromosoma número 15, esta vez no es el X, sino que es el 15, y que ese gen es sumamente importante o es sumamente esencial para el desarrollo adecuado de la parte cerebral. Entonces es un gen que generalmente es heredado de la mamá, de la parte materna, y que cuando hay una falta o una alteración en el cromosoma 15, pues resulta o desemboca en el síndrome de Angelman. Hay unas características centrales en el síndrome de Angelman, por acá les voy dejando la imagen del libro gráfico que es bastante interesante, y es que en el síndrome de Angelman, pues los niños que están afectados principalmente no alcanzan los hitos del desarrollo, no los alcanzan y no son a la misma velocidad que de pronto otros niños sí lo tienen. El síndrome de Angelman también tiene dificultades motoras, entonces hay problemas de equilibrio, hay problemas de coordinación, de hecho hay bastantes problemas atáxicos, lo que pues va a afectar al fin y al cabo, si yo no tengo coordinación y si yo no tengo una buena marcha, va a afectar esa capacidad para caminar, para moverse de manera fluida. Una característica también del síndrome de Angelman es que hay personas que cuando tienen síndrome de Angelman tienen lo que es un desarrollo muy limitado del lenguaje. Es decir, sí se comunican mediante gestos, sí se comunican mediante signos, pero cuando hablamos del habla como tal a nivel verbal no está, está ausente. Y lo que les mencionaba, pues una característica típica del síndrome de Angelman es que hay eh, un comportamiento característicamente emocional alegre como tal, pero tiene pues muchas afecciones, hipotonía, epilepsia también, la ataxia que les mencioné, problemas en esa parte del sueño. Vamos a ver un poco el síndrome de Angelman. Morning. Lo que yo les mencionaba hace un rato, que de hecho pues también fue una pregunta que me hicieron sobre lo que era el acetaminofén y, pues que sigue siendo igual un tema controvertido. Uno muy similar, apareció en el año 1998, fue este estudio. Resulta que este estudio, y acá le voy a acercar, este estudio fue publicado en el año 1998. Entonces resulta que al principio pues fue un estudio que tuvo mucho éxito, que incluso estuvo vinculado con una comunidad científica, pues de hecho pues un médico muy reconocido publicó ese estudio en una revista donde lo que hacía era sugerir que había una relación, de un momento, conectó la pantalla.
donde él en algún punto, pues el médico en algún punto empezó a mencionar que había una relación entre lo que eran las vacunas, especialmente pues esa parte de la triple viral que inmuniza contra la parotiditis, sarampión, rubéola y una aparición del trastorno del espectro. Resulta que pues realmente ese estudio se hizo muy viral, eh, ya empezó un auge en esa época también de lo que era el internet, entonces empezó a sugerir que había una relación entre la triple viral y el desarrollo del trastorno del espectro. Después de muchos años, y por muchos años me refiero de 1998 al año 2010, pues se descubre que realmente el estudio era fraude, que había una muestra poblacional muy pequeña, me refiero 12 niños, esto es muy poco para pues, dar o asegurar algo tan grande como que las vacunas provocan autismo, y resulta que pues empezaron a investigar, empezaron a mirar más allá del solamente, pues de la sola publicación científica y se dieron cuenta que es que no solamente había una muestra poblacional pequeña, sino que también dentro de ese estudio hubo también intereses o conflictos a nivel financiero y una manipulación de datos muy grande. Ya luego, incluso la revista científica pues desmonta y se retracta el médico después de la publicación en el año 2010, pero ya muchas personas habían accedido desafortunadamente, tanto en la comunidad científica como otras personas interesadas en el autismo, que ya habían tenido acceso a este dato. Entonces, lo que les quiero decir es que miren esa desinformación tan grande que hubo en ese momento, pues realmente acá es hablar que de 1998 al año 2010 hay muchos años donde muchas personas acceden a esa información. Y claro, empieza a generar un miedo a los padres, un miedo real, sobre todo porque es que el autismo empieza a manifestarse desde los 18 meses a los 2 meses aproximadamente, donde las manifestaciones clínicas pues son mucho más visibles, y es allí también casualmente donde se administran varias vacunas, varios esquemas de vacunas, a eso de entre los 18 meses y los 2 años. Entonces, esto empezó a llevar a muchos padres de familia pues a tener una falsa creencia y una falsa asociación, una falsa relación sobre lo que era las vacunas y el autismo. Entonces, claro, muchos padres de familia empezaron a decir, sí, las vacunas me causaron autismo en el niño, pero realmente no, es porque coincide con esa aplicación del esquema de vacunas. Y pues ya sabemos que el autismo es una condición que es muy compleja, que es multifactorial, que pues está, aunque muy estudiada, todavía poco comprendida, por lo que aumenta también la ansiedad de muchos padres de familia sobre los orígenes del trastorno del espectro. Bueno, entonces, en general, también no solamente esto, sino que el estudio era un fraude, pues empezó a generar también una desconfianza por las vacunas, por las instituciones. Muchas personas dejaron también de creer en esa industria farmacéutica, dejaron también de creer en lo que era pues como las vacunas, y esto empezó a generar también un problema de salud pública, porque muchos padres de familia, por ese mismo temor, empezaron a dejar de vacunar a sus niños, y esto empezó a crear eh, una una ola de personas sin vacunas con alto riesgo de contaminación e infección. Igual también es importante hablar que eso fue en esa época donde apenas estaba teniendo un auge de lo que era el Internet. Hoy en día lo que son las redes sociales, hoy en día lo que es TikTok, Instagram, Facebook, pues a veces genera información tan errónea que a veces muchas personas que de pronto ven un TikTok no ahondan en la situación, no ahondan en lo que están queriendo decir. Y pues obviamente hay muchos mensajes emocionales, hay muchos mensajes que generan miedo y desinformación, y entonces la idea o la invitación es principalmente a cuidarnos sobre qué estamos leyendo, cómo estamos leyendo la información en Internet. En resumen, ese mito de las vacunas es un mito, solamente un mito, es científicamente erróneo, científicamente falso, pero sigue siendo muy controvertido, incluso muchas personas, sobre todo las personas que están en movimientos antivacunas, pues de pronto se han como pegado, por decirlo de alguna manera muy coloquial, de ese estudio,
que al fin y al cabo fue fraudulento, que inició toda esa ola de miedo, que todavía se perpetúa esa ola de miedo. Ya sabemos que la búsqueda de una búsqueda simple, como es decir que las vacunas generaron autismo, pues es un error porque el trastorno del espectro es muy complejo y que pues también hay mucha desinformación. Por acá les dejo artículos, igual pueden encontrar bastantes artículos científicos que nos muestran cuál es el punto final de lo que es esa relación entre las vacunas y el trastorno del espectro. Y la verdadera pregunta es, ¿qué sabemos sobre el trastorno del espectro autista? Porque realmente hay muchísima desinformación en Internet que pues al fin y al cabo lo que hace es tergiversar muchísimo más lo que se conoce como trastorno del espectro. El chat es activo para que entonces podamos hacer algunas preguntas que ustedes puedan tener. Ya hemos respondido muchas de ellas, vamos a responder algunas que no hemos dado respuesta. Recuerden que igual a medida que nosotros vamos avanzando en el diplomado, pues vamos trabajando temáticas que de pronto tengan ustedes como preguntas, entonces muchas de ellas pues no las respondo inmediatamente porque la idea es esperar a el tema que ya está propuesto. Pero por acá una pregunta. Esta pregunta no la hace eh, Briseida A. Nos dice, licenciada, sí, tengo una pregunta, tengo una duda. Si tuve o tengo un problema similar a lo visto en clase, aunque tenga 26 años, ¿es recomendable o no ir a conocer qué tuve o qué tengo? Sí, es importante, es decir, pues la edad no es un limitante, la edad no es una limitación. Eh, es completamente válido. Hay personas que, por ejemplo, son diagnosticadas a los 15 años, otras son diagnosticadas a los 26 a tu edad, otras son diagnosticadas a los 30 40 50. Al principio de la clase yo les mencionaba que pues mm, tenemos personas que incluso tienen 60 años, que son diagnosticadas pues, con autismo y que pues de pronto toda su vida no sabían qué estaba pasando, no sabían qué estaban sintiendo y que pues realmente fueron diagnosticadas tardíamente. Pero el hecho de que fueran diagnosticadas tardíamente, pues también les da como tal un bienestar a nivel emocional de saber el por qué.
eran, entre comillas, diferentes de los demás. Entonces, sí, te recomiendo la verdad que pues busques una valoración. No sé de pronto si me estás diciendo por autismo, por TDAH, por algún trastorno del neurodesarrollo. Cualquier cosa que tú sospeches, es recomendable que, pues, si tengas dudas, puedas plantearle esas dudas pues a un profesional y que también tengas primero una claridad personal, es muy importante, que tengas también las herramientas que puedas enfrentar eso a nivel emocional y que pues también puedas de pronto eh, acceder a lo que son pues ajustes o apoyos. Realmente, pues no hay ningún diagnóstico tardío. Sí, se habla de diagnóstico tardío porque pues el término que se utiliza, porque usualmente se diagnostica en la primera infancia, pero pues hay muchas personas que tienen un trastorno de neurodesarrollo que son diagnosticadas de pronto en la edad adulta. Pues igual recordemos que los diagnósticos de, de lo que son trastornos del neurodesarrollo, pues no tienen fecha de caducidad o no tienen fecha de vencimiento, pues porque al fin y al cabo hacen parte de todo el ciclo vital de muchas personas. Entonces, mi recomendación es que pues puedas consultar si tú notas que tus dificultades ya son muy persistentes, que tus dificultades ya te están interfiriendo, o quieres de pronto, como te digo, clarificar, esclarecer qué está pasando de pronto como a nivel emocional o a nivel psicológico, pues mi recomendación es que puedas consultar. Eh, pero debo ir a un neurólogo o un psicólogo. Bueno, si vas a un psicólogo, pues obviamente te va a remitir igual a un neurólogo. Entonces mi recomendación es que sea multidinámico, dinámico, donde entonces neurólogo, psicólogo ya te hagan una evaluación neuropsicológica mucho más profunda. El neurólogo igual también te va a derivar a neuropsicología para que puedan también trabajar pues como en tu caso. Roxana nos dice, a partir del diagnóstico de autismo, los niños pueden desarrollar nuevas estereotipias o aumentar las dificultades de conducta, como el golpearse o golpear a otros. No. Es decir, pues sí, sí, comprendo bien tu pregunta. Igual, pues me puedes como corregir si de pronto la entendí mal. O sea, tu pregunta es si cuando un niño sabe o cuando la familia sabe que hay un diagnóstico de autismo aumentan las estereotipias, pues realmente el diagnóstico no causa pues nuevas estereotipias ni tampoco un aumento de la sintomatología, pues de esas conductas de pronto que pueden ser difíciles. Conductas difíciles como la que nos menciona Roxana, entonces dificultades como golpearse, golpear a los demás, no, pues realmente pues en el momento en que se da el diagnóstico sí pueden aparecer cambios porque de pronto pueden parecer que el niño empeoró, pero realmente no es así, es decir, pues el diagnóstico como tal en sí mismo dar un diagnóstico pues no produce, entre comillas, lo que son estereotipias. Bueno, Luz Rosalina nos dice, ¿cómo hacer entender a unos padres con un hijo autista que las vacunas no son factores desencadenantes y dejan de aplicarle las vacunas? Sí, es muy frecuente lo que yo te mencionaba, por ejemplo, ese estudio era muy fraudulento y aún así, pues ya conociéndose que era o que es fraudulento, pues muchas personas siguen con ese temor a no vacunar o a no poner el esquema de vacunas completo. Mi recomendación es que tú hagas una recopilación de datos fríos, es decir, datos científicos, donde, por ejemplo, los que yo mostré en clase y hay otros pues también en el material de estudio, igual también puedes buscar. Hay muchos artículos científicos que desmienten completamente esa relación. A veces los padres son muy reacios, pero entonces la idea es mostrarle artículos científicos, artículos con validez para que ellos realmente sepan que es que no hay una relación causal entre el autismo y las vacunas y puedan de pronto pues aplicarle las vacunas debidas a su niño. Pues igual también es eh, riesgo para su salud. Verónica nos dice, ¿existe la posibilidad de que un niño pueda tener los dos trastornos juntos como puede ser autismo y TDAH? Sí, hay una alta probabilidad. Lo que les mencionaba, en los trastornos del neurodesarrollo, pues son muy comunes que concomiten entre sí. De hecho, pues hay mucha concomitancia entre el autismo y el TDAH.
Bueno, Alejandro acá nos responde súper bien. Hay una alta probabilidad de un 30 al 60% que compartan sintomatología. Sin embargo, se debe hacer una buena evaluación, porque a veces se sospecha de antemano un trastorno del espectro y luego el niño tiene dificultades atencionales en el colegio que de pronto parecen ser TDAH, pero que realmente no lo son. Entonces hay que saber muy bien si tiene los dos diagnósticos o si es muy, muy común. Ah, bueno, Roxana nos dice, me refiero así con la edad, pueden aumentar las regresiones a nivel del aula o de relación, pues de socialización. No, no es común, no es común. Si está con terapia, no es común. Eh, los niveles de apoyo, los niveles de gravedad no son absolutos, de hecho cambian muchísimo con el tiempo de la persona. Hay personas que al principio son diagnosticadas con un grado 2 y luego con apoyos adecuados, con todo ese proceso de pronto terapéutico pasan y el que logran ser luego un grado uno. Pues realmente, pues los niveles de gravedad no son camisas de fuerza, de hecho varían con el tiempo. No es tan común y no es común que una persona con grado uno llegue a un grado 3, no es común, a no ser de que se le haya hecho un mal diagnóstico. Gonzalo nos dice, en adultos me indicaron que se tiene TDA sin hiperactividad. ¿Es cierto? Sí, en los adultos es mucho más común la inatención que la hiperactividad. La hiperactividad es más común pues en la parte infantil. En los adultos puede ser más residual, pero igual hay adultos que tienen un diagnóstico combinado, hiperactividad con inatención. Pero sí la gran mayoría, sin excluir unos cuantos, que tengan hiperactividad e inatención, la gran mayoría sí tienen solamente la inatención, porque hay un mejor control ejecutivo, hay un mejor control de los impulsos, porque ya se ha desarrollado esa parte del prefrontal, que es quien regula, calma y ejecuta toda esa parte, pues como del controlismo de impulsos emocional, de premeditar qué vamos a ver, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, entonces sí es más residual la parte de atención. Bueno, vamos entonces a dejar acá. Recuerden que en la clase de mañana vamos a continuar con esa parte de la temática de los mitos que están relacionados con el trastorno del espectro. Puedan entonces leer un poco de esos mitos. Hay muchos mitos como el mito de la madre nevera, el mito de que el autismo sigue siendo una enfermedad. Obviamente no es una enfermedad. Bueno, hay sin fin de mitos que mañana entonces vamos a dialogar. Espero que descansen bastante, que tengan una noche muy bonita y nos veremos nuevamente en clase mañana. Chao.